En las décadas del 30 y del 40 del siglo XX, apareció en Alemania un grupo de pensadores que abordaron la cultura que difundían los medios de comunicación. Era la Escuela de Frankfurt. En general, calificaban a los medios de comunicación como un instrumento que difundía una cultura de masas y generaban una persona pasiva que adoptaba las normas y valores impuestos por los medios. Los medios universitarios tienen un rol muy importante. Son los que proponen una visión más amplia de la realidad. Para conocer en profundidad los medios universitarios, voy a hablar con Emilio Murgo, periodista de Unidiversidad, sobre la redacción digital de la Universidad Nacional de Cuyo. Emilio, queremos saber cómo se trabaja en una redacción de un medio en general. Después vamos a ir por los detalles o por las diferencias, si se quiere, pero queríamos saber cómo es el tratamiento, cómo lo enfrentan a ese momento en el cual deben definir el tema, cómo lo trabajan, cómo acuerdan justamente esa labor para que finalmente después se transforme en una noticia que la gente va a leer. Bien, en general los medios, las redacciones tradicionales, tienen reuniones, pueden ser particular con el editor, la editora en jefe, o puede hacer una reunión grupal con todos los periodistas, donde se elige un tema en profundidad que uno va a tratar, un tema de investigación. Es muy importante que ese tema tenga interés coyuntural, que tenga un interés, puede tener un interés personal, pero necesariamente tiene que tener esa relevancia para la sociedad, para quien va a consumir esa noticia. Hay un montón puede ser el ámbito o la índole que uno prefiera elija, desde policiales, sociedad, cultura, tecnología, entretenimiento. Lo importante es ese diálogo que se tiene con el editor o la editora para acordar el foco que va a tener la noticia, porque bueno, una misma noticia puede tener distintas aristas y depende de dónde se le enfoca, es a donde vamos a apuntar. En este caso es muy importante esa reunión para acordar, como te decía, ese foco a tratar y sobre todo la linealidad que después va a seguir la noticia al momento de que yo me siente a redactarla en cualquier redacción y ya tenga en claro qué voy a decir, qué fuentes voy a consultar, a quiénes vamos a llamar y toda esa relación que se tiene previa con el tratamiento de la editor y la editora. ¿Cómo han ido adaptándose a los tiempos las redacciones? Porque bueno, antes uno tenía esa idea de que la redacción era el paso previo con todos los filtros y toda la gente que trabaja para que salga lo más perfecto posible. Se entiende que el producto final es perfecto y uno entendía que la redacción estaba ligada sí o sí a los medios gráficos, ¿no? Y las redacciones siguen existiendo, pero digamos ese formato ya ha cambiado. Algunos subsisten como medio gráfico, pero en realidad lo digital es hoy lo primordial. ¿Cómo han logrado sobrellevar eso y sobrevivir de todas maneras, ¿no? Es muy importante esa pregunta porque las redacciones en general se han ido mutando, ahora se han convertido en multiplataformas, donde ya no solamente es la nota escrita, sino que en esa nota la imagen, el video pasa a ser una herramienta fundamental, los hipervínculos. Ahora las redacciones ya han dejado de ser de papel en un diario donde antes se escribía que se contaban los caracteres. Hoy una nota escrita puede tener los caracteres que uno prefiera, entonces eso también ya no limita en el contenido, no limita en la cantidad y en lo que uno quiere contar. Y si encima eso lo podemos apoyar con imágenes, videos, links, fuentes de otro medio, como links internos de instituciones validadas, entonces ya le da toda una impronta y un contenido a esa nota que lo hace mucho más completa. Entonces esa mirada multiplataforma es lo que me parece que ha cambiado en las redacciones de hace 15, 20 años a esta parte y todavía no queda muchísimo más porque estamos viendo ahora la transición a esta inteligencia artificial donde para algunas cosas puede ser muy positiva, para otras no, y se está viendo cómo se amalgama ese trabajo con el rol del periodista. Entonces me parece también fundamental cómo se va metiendo la tecnología en los ámbitos como la redacción, puede ser también en un canal de televisión, puede ser también en la radio, pero esa mirada me parece también importante de dejar solamente la redacción como una nota papel, una nota gráfica, sino también una nota ya multiplataforma.
La gente se interesa por ejemplo, se entiende que los medios digitales han venido a suplantar un poco lo que veníamos diciendo recién, el tema de los gráficos, por ejemplo. Pero en esta lucha que es real por el clic, por que se abra la nota, por un me gusta, se entiende que también son como una especie de necesidad esto de tener medios un poco más especializados, que profundicen otros temas que no sean tal vez los de coyuntura, ¿no? Esos que están en el día a día y que por el cual se pelean la mayoría de los medios tradicionales. Tal cual, yo creo que el diferencial de tener un medio digital hoy es que da el acceso a mucha cantidad más de oportunidades, en el sentido donde antes teníamos la limitante del papel, la limitante de la impresión. Que tenías que comprarlo, además. Que tenías que comprarlo y no era nada barato. En cambio ahora tampoco es barato, pero es mucho más sencillo acceder a una página web para poder escribir los temas diversos de lo que vos decías. Entonces me parece que esa se va acomodando, y aquí donde me parece también el rol de las redes sociales me parece fundamental. Hoy porque son un apoyo o complemento. Y el apoyo me parece fundamental. Hoy ningún medio se sustenta por sí mismo, sea una redacción o sea un medio televisivo o de radio, no se sustenta si no tiene un buen apoyo de las redes sociales, porque es como si yo escribo y los que me consumen solamente son los que ingresan a la plataforma o página, va a estar limitado. Va a estar muy limitado. En cambio, las redes abre un abanico exponencial muy grande. Entonces me parece que también, de hecho, hay escritura específica para redes. Nosotros tenemos aquí en universidad un apoyo con el trabajo en redes, donde hacemos la nota propia, pero también tenemos una mirada para trabajar el copy que vamos a tratar en redes, porque tiene que tener otro gancho, tiene que acercar al lector desde otra mirada, dependiendo también del público y objetivo que uno elija. En la formación, obviamente, las nuevas generaciones tienen ese plus que es básicamente lidiar con la tecnología y a partir de eso con todos los medios que han surgido, ¿no? Alrededor de los medios tradicionales. Pero las generaciones que somos un poco más viejas, por decirlo de alguna manera, hemos aprendido, nos hemos adaptado bien a esto de la necesidad de, por ejemplo, el soporte en redes. Yo creo obligado, que sí. Creo yo, ¿no? Sí, necesariamente tenemos que estar obligados, porque nos tenemos que ir ayornando. Por eso ponía el ejemplo recién de la inteligencia artificial. Yo creo que en nuestra generación, en la que yo obviamente me incluyo, venimos de una generación análoga y necesariamente en el medio tuvimos que pasar a ser una generación digital. Y toda esa transformación de la llegada de Internet, la llegada de Google, cambió el hecho de la forma de comunicar en los medios. Me parece que esta ruptura también se está dando ahora con la inteligencia artificial. Me parece que en el rol de los medios de comunicación, el hecho de no solamente ir ayornándose, sino profesionalizándose y descubriendo las herramientas que van surgiendo, teniendo obviamente el cuidado de que son herramientas que pueden ser positivas o negativas dependiendo de cómo las utilicemos. Porque de nada sirve que una nota me la genere ChatGPT si yo no tengo el rol del periodista o el rol del comunicador. Necesariamente son herramientas para facilitar una tarea. Por ejemplo, en vez de que me escriba la nota, me la puede desgravar de un audio que yo hice o de un video que yo tenía. Entonces, las herramientas no son buenas ni malas, sino depende del uso que uno le dé. Pero me parece fundamental, ya sea que las generaciones nuevas ya lo tienen ese chip incorporado, pero la evolución es constante y es cada vez más rápida. Y tenemos que estar preparados. Y tenemos que estar preparados y capacitados y con la cabeza abierta para no desecharle, decir, no, a mí la inteligencia artificial no me gusta, porque lamentablemente o afortunadamente, depende de la mirada que tengamos, vamos hacia ese camino. Entonces no podemos tapar el sol con la mano. Tal cual. Bueno, Emilio, después vamos a hablar de también cuál es el rol de los medios universitarios y en este caso de una redacción universitaria. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia, si te parece, entre una redacción con se me ocurre pensar, un medio digital tradicional, comercial, de esto que es un medio universitario que además es público y que tiene como, sin duda, me imagino yo, el desafío de llegar a la sociedad y devolverle un poco a la sociedad lo que le ha brindado a la universidad, ¿no? Tal cual, me parece que eso es un rol fundamental y que tenemos como diferencial, en este caso, los medios universitarios, los medios públicos universitarios, y es esa mirada distinta desde otro lado que tenemos los medios de la UNCUYO respecto a un medio tradicional más comercial, así que me parece que es muy interesante. ¿Lo profundizamos, te parece? Dale, dale. La universidad es una fuente inagotable de consulta para tener una mirada alternativa
a los medios de la industria cultural. Me parece, Emilio, que es importante destacar que la redacción de Unidiversidad es parte del sistema de medios de la Universidad Nacional de Cuyo, que son medios públicos. Además, con todo lo que significa ser parte de los medios públicos de una red que es federal, que también le da la misma oportunidad a otras universidades nacionales del país y que se ha transformado en, podríamos decir, una parte fundamental también para la difusión. Primero, destaquemos eso, el rol de los medios universitarios y también esa base académica que tienen, que también es motivo de consulta y base y sustento para lo que ustedes informan, ¿no? Claro, y es sobre todo lo que nos diferencia de un medio tradicional. Es muy importante destacar que los medios de Unidiversidad, y cuando digo no hablo solamente de la redacción, sino hablo de los medios en general, inclusive los medios que están en las propias unidades académicas, en las propias facultades, son medios universitarios y públicos. Y es Unidiversidad en su totalidad el único medio universitario público que tiene la provincia de Mendoza. Entonces no hay que perder en valor la importancia que tiene, porque tiene una mirada que a lo mejor un medio tradicional no abarcaría, ¿no? Mirada sobre derechos humanos, sobre salud mental, una mirada mucho más social y también una temática mucho más en profundidad, más allá de la coyuntura y todo lo que un medio tradicional necesita, que también es un medio más comercial. Entonces el rol el objetivo es otro. Exactamente. Claramente. Entonces poner en valor el medio universitario como también para dar una pluralidad de voces y de temas que a lo mejor son muy soslayados en un medio tradicional, me parece que es un rol muy a tener en cuenta y a destacar. Hablemos de esa base que tienen académica, que además termina siendo el profesional de consulta de ustedes, ¿no? Es muy importante porque nosotros afortunadamente tenemos aquí en Universidad la posibilidad de tener una gran variedad de fuentes que es la propia Universidad de Cuyo. Tenemos especialistas en lo que uno se imagina, en todas las ramas. Ciencia, tecnología, ciencias sociales, no sé, se me ocurre, cultural, en la faceta cultural también está cubierta. En lo artístico, en la fase cultural, artístico, entonces es muy importante y nosotros desde la redacción de Unidiversidad tenemos como eslogan, digamos, como meta primordial es las fuentes internas, las fuentes universitarias, pero no solamente para poner en valor las fuentes en sí, sino para dar a conocer los trabajos, las tareas que ellos realizan y también para dar a conocer a la sociedad lo que la universidad hace, porque la universidad no solamente es una unidad académica de estudiantes que van a aprender, sino también forma, extensión, vinculación. Entonces toda esa tarea y ese rol que tiene la universidad, nosotros tratamos a través de las notas que hacemos de la propia universidad o de las fuentes consultadas, es acercar esa sociedad y esa universidad a la gente. Entonces me parece también ese rol fundamental que tenemos como medio universitario. Eso que decías vos, Emilio, de la vinculación por parte de la universidad a través de justamente utilizando como herramienta los medios para dar a conocer lo que se hace en las distintas áreas, me parece que es fundamental porque siempre se está tratando de que la universidad llegue con una presencia mucho más fuerte, si bien ya existe esa presencia, pero que se haga más visible y los medios tienen ese rol fundamental de hacer visible eso, ¿no? Claro, tenemos ese rol fundamental de hacer y de mostrar lo que la universidad hace, pero no solamente como una especie de propaganda, sino porque hace muchas cosas interesantes que a lo mejor lo que falta es darlas a conocer. Exacto. Entonces nosotros tenemos como rol mostrar eso, consultar esas fuentes, pero no solamente de la universidad, sino también lo que sucede, por ejemplo, en el CONICET, que somos como primos hermanos, digo la universidad y el CONICET, porque gran cantidad de docentes de la UNCUYO son investigadores e investigadoras del CONICET. Entonces, investigaciones que se hacen aquí cerquita en el edificio de CONICET, en el CCT, son investigaciones muy interesantes que a veces quedan muy debajo del relieve y es importante destacarla y mencionarlas. Investigaciones como por ejemplo la nota que hicimos ahora de la Concagua, que está publicada en Universidad, que me parece muy interesante, que le hizo un colega nuestro, y que habla de esa investigación del CONICET justamente con investigadores que también trabajan en UNCUYO. Entonces me parece relevante el hecho de rescatar esas fuentes, esos datos, esa información que está pública, pero a lo mejor la sociedad no la sabe, no la lee, no la comprende. No digo porque a los medios tradicionales no les interese, sino que van detrás de otra coyuntura, de lo que otro sucede ritmo. Día a día, incluso ese ritmo que decís vos que incluso pasa casi en el minuto a minuto, ¿no? Están constantemente tratando de generar información y no profundizar tanto en algunos temas, salvo algunos de interés,
donde ahí ustedes claramente marcan esa diferencia, ¿no? Tenemos esa ventaja de poder profundizar los temas, como te decía, del hecho de hacer una investigación en específico, buscarle el foco, buscar fuentes, consultar varias fuentes, sean en la misma universidad, fuentes internas, fuentes del CONICET, o inclusive también no nos cerramos a la universidad propia. Si tenemos que consultar fuentes de afuera, está claro que lo hacemos. Tenemos esa impronta de tratar de buscar fuentes internas en la propia universidad, porque el abanico es amplísimo, pero tenemos ese rol y esa mirada de acercar todos estos temas. Entonces me parece vital el hecho de mostrar ese tipo de contenido que es muy, muy relevante, y sobre todo esa profundidad de poder explayarnos en cada nota. Y en estos tiempos donde también hay que decirlo, esto de la proliferación constantemente de las noticias falsas, de la fake news, ese soporte que tienen ustedes a partir de los profesionales del ámbito universitario, hacen que sin duda tengan un sustento y un plus, digamos, adicional, ¿no? Tal cual, me parece que vivimos en una sociedad donde las fake news se han convertido en moneda corriente, donde uno ya realmente el rol del periodista sigue siendo fundamental, porque tenemos que chequear la información, y nosotros con las fuentes que publicamos de las investigaciones, de la docencia, de los trabajadores que están en la universidad, ya estamos validando que son fuentes confiables, porque son personas que están recontra validadas, que son personas investigadoras. Entonces me parece fundamental el hecho de que las fuentes sean validadas, internas, propias, y además que estén chequeadas, es muy importante, porque como bien dijiste vos, en este tema de la fake news hay muchas cosas que se dan por conocidas, por sentadas, que realmente no son así, y es rol del periodista que eso se salga a la luz y se dé a conocer. Siempre tal vez dudar para ir a investigar y por supuesto tener la fuente, ¿no? Exactamente, siempre hay que dudar de todo, pero hay que chequear, y chequear más de una vez, porque si una persona, por más fuente que sea, tengo que chequear con otra, bueno, tenemos ese rol como periodista de seguir chequeando y seguir consultando distintas fuentes hasta llegar a esa conclusión que pretendemos. Sumamente interesante. Después vamos a hablar, por supuesto, también de cómo trabaja la redacción, y nos vamos a meter en la redacción. Y nos vamos a meter en la redacción. Sí, genial, sí. Nos vemos. La estructura de la redacción de Unidiversidad remite a la escuela de los diarios escritos, los gráficos, pero también está adecuada a los tiempos que corren. Emilio, ya estamos en la redacción de Unidiversidad. Contanos cómo trabajan específicamente en esta redacción, cuántas personas, cómo es el modo en que encaran una semana, un mes, por ejemplo. Bien, nosotros acá somos alrededor de 8 personas, contando todas las personas que trabajan en la redacción. Se compone de periodistas, se compone de redactoras. Hay algo muy importante que tenemos acá en la redacción de Unidiversidad, que tenemos una editora de género y una correctora de estilo. Cosas que me parecen trascendentales para marcar diferencia de los medios tradicionales, que eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Esa es la diferencia que tienen con los medios tradicionales. Exactamente, pero no solamente con las redacciones de otros medios, sino también pasa en medios como radios o televisión de Mendoza. Ya no tienen esta mirada, y nosotros tenemos la fortuna acá de poder trabajar tanto con Elizabeth Auster como la editora de género Julia López, y es una mirada también que nos cambia completamente a la hora de encarar cada una de nuestras notas. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de la editora de género y de la que justamente marca el estilo del medio? Bien, en el caso de la editora de género, más allá de las capacitaciones que inició, ella también es periodista y escribe, pero nos marca en las notas días a día. Por ejemplo, si nosotros tenemos una duda al momento de abarcar en cuanto a la diversidad de género, por dónde encarar una nota, o cómo no hacer una nota que sea tan profundamente marcada con un tono machista, entonces ahí es donde ella nos marca qué recomendaciones utilizar, qué palabras es conveniente o cuál es preferible dejar de lado. Y en cuanto a Eli Auster, la correctora de estilo, ella marca la tendencia
en el estilo, en la parte no solamente de estilo gráfico, sino también en la ortografía. Ella marca cómo va a seguir la línea, en este caso de universidad y del medio de la redacción. ¿Y eso cómo sería? A ver, un ejemplo. Contame. Por ponerte un ejemplo, hay palabras que suele utilizar la RAE, la Real Academia Española, pero no necesariamente el medio las utiliza. Entonces sigue una misma línea, sigue una misma corrección de estilo y ortográfica en general para todas nuestras notas. Entonces, una nota nosotros la escribimos, pasa a la editora, Virginia Divari, ella se encarga de darle la impronta periodística y luego esa nota pasa por Eli Auster, la correctora de estilo, que es la que le termina de pulir para que no haya ninguna falla ortográfica, para que todo esté perfectamente ordenado y para que mantenga esta misma línea que toda universidad sigue. Un estilo bastante, digamos, una línea, como decís vos, porque repasando ese ejemplo que decías de la RAE, porque la RAE claramente acepta palabras que pertenecen por ahí a un término que utilizamos frecuentemente, pero que tal vez en una redacción no sería aceptada, ¿no? Claro, hay términos que son a lo mejor hasta políticamente incorrectos, entonces, y a lo mejor en la redacción rápida uno escribe y se le pasa al periodista y también puede pasarle de llano a la editora. De hecho, vemos un montón de errores en las redacciones en general, no solamente el rol del periodista y la editora puede tener ese pequeño error, y ahí viene el trabajo de es como ella, un último filtro. que es como un último filtro donde está atenta a que cada cosa esté en su lugar y no tener esos errores garrafales que lamentablemente solemos ver en las redacciones. Bueno, también otra de las diferencias que tiene el medio, entiendo, tiene que ver con la formación, ¿no? Con esto de formar también a los futuros comunicadores o a la gente que esté en los medios y sin duda termina siendo lo que se dice, en este caso, una redacción escuela. Tal cual. Yo si en este caso tengo que poner un ejemplo, yo seguí este caminito allá por el 2017, yo inicié aquí como voluntario y me inicié en este medio escuela siendo un estudiante avanzado de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Cuyo, y aquí fue donde me profesionalicé, porque esta es la mirada también que tiene. Yo he pasado tanto por la redacción como por Señalú, como no por Radio U, pero sí por Radio Abierta, y sí tiene una mirada de profesionalización de todos los integrantes que trabajamos acá, de acompañar a él o la estudiante que viene de su práctica profesional, o puede venir simplemente a hacer una pasantía, o puede venir a hacer prácticas. Y lo importante es que no necesariamente tiene que ser de la carrera afín a la comunicación o la TUPA, sino que está abierta a posibilidades de que estudiantes de cualquier otro tipo de carrera puedan venir y hacer su aporte. De hecho, nos parece interesantísimo tener esa mirada de otras unidades académicas, ese aporte además de la juventud, esa mirada disruptiva también. Y es este rol del medio escuela que funciona también como para acompañar el proceso final que tienen las y los estudiantes en su desempeño que le queda de carrera, y también hacer como un puente de profesionalización hacia su futuro laboral, que me parece también lo más difícil que uno tiene cuando se recibe es esa poca experiencia en el mundo laboral. Y afortunadamente los medios de universidad en su componente total tienen ese apoyo para poder trabajar y acompañar a las y los estudiantes. Bueno, de hecho vos también sos un ejemplo, digo, esto de trabajar en este lugar, terminar de formarse y también después salir a lo que son los medios tradicionales, como se le dice, o comerciales, ¿no? Hay muchos ejemplos de periodistas que han salido de estos lugares, ya sea televisión, radio y en este caso también la gráfica, como se le decía antes, que terminan trabajando en el sector privado y se han terminado de formar en este lugar, ¿no? Se han formado acá, de hecho, la mayoría de los que estamos acá hemos empezado acá haciendo alguna práctica y luego nos hemos ido formando también afuera. Nos ha abierto la posibilidad de trabajar en medios como Unidiversidad, el hecho de poder conseguir trabajo en otros medios, sea la parte gráfica, como bien decís vos, o sea en cualquier otro medio escrito, inclusive fuera del ámbito de los medios, en un rol institucional, porque la comunicación es muy abarcativa en ese sentido. Entonces, por eso destaco la profesionalización de quienes acompañan a las y los estudiantes, porque me parece fundamental el hecho del seguimiento, el acompañamiento, el hecho de que no solamente lo ponen a redactar una nota, sino que realmente trabajan de periodistas mientras dura, en este caso en la redacción, mientras dura su pasantía, su práctica profesional, y luego le da la posibilidad, depende de las condiciones, depende también si el alumno o la alumna así lo prefiere, de poder continuar y seguir haciendo alguna carrera, pero las puertas se abren de manera sustanciales. Emilio, para cerrar,
¿cómo puede hacer la gente para conocerlo, el material que ustedes desarrollan, escriben, investigan? ¿Cómo lo pueden visualizar? Están en la plataforma, por supuesto, de los medios, pero invitar a la gente, por supuesto, a hacerlo, a verlos. Genial. Nosotros nos pueden visitar en www.unidiversidad.com.ar y allí van a encontrar todas las notas que escribimos en la redacción. Son notas propias, son muy interesantes, pero además funcionamos como un paraguas para el resto de los medios, o sea, notas de Señal U, notas de Radio U, de Radio Abierta, los podcasts que se generan en la universidad terminan también estableciéndose como nota, ya sea en video, en múltiples plataformas, y terminan todos en la página de Unidiversidad, así que más que invitados a la página de Unidiversidad para que conozcan, porque tenemos esa mirada que nos diferencia. La mirada de los medios universitarios. Exactamente. Que es un montón. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias, Claudia. La Escuela de Frankfurt considera a los medios como promotores de la sociedad de consumo, fomentando el deseo de adquirir bienes y servicios. El rol de los medios de comunicación universitarios es diferente. Promueve pensar. Además, pensar otros temas y con otras miradas.